Advertencia: este programa contiene contenido explícito y está diseñado exclusivamente para audiencias adultas. Aunque nuestro propósito es brindar información sobre educación sexual integral para fomentar una sexualidad consciente, segura y libre, es importante recordar que este es un espacio de entretenimiento. Los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas compartidas por nuestros invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no reflejan necesariamente las ideas o valores del Laboratorio Erótico ni de su equipo de trabajo. Recomendamos escuchar con mente abierta, espíritu crítico y siempre con respeto hacia la diversidad de experiencias humanas. Esto es Laboratorio Erótico, el espacio donde el placer se experimenta, el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Soy Nathalie Díaz y hoy en el laboratorio vamos a poner bajo el microscopio los secretos de la sexualidad humana, explorando con curiosidad y libertad todo aquello que nos despierta, nos conecta y nos transforma. Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a Laboratorio Erótico, porque hoy tenemos un tema súper importante y fundamental para vivir una sexualidad informada, consciente, plena, pero sobre todo para poder deconstruir un montón de cosas que nos han educado justamente y que nos ha reprimido nuestra sexualidad. La importancia de la educación sexual integral. ¿Y quién mejor para este tema que nos acompaña aquí? Una invitadaza, de verdad, estamos muy contentas y de manteles largos porque está con nosotros Abigail, que además, pues de que como persona es bellísima y lindísima, es una de verdad apasionada de la educación sexual, promotora de la educación sexual integral, de poder vivir una sexualidad protegida, informada para ese camino de la conciencia. Muchas gracias, Abigail, por estar aquí. Y antes de que nos diga algo, Abigail, voy a leer una semblanza justamente para conocer todo lo que ella sabe y por qué el día de hoy está aquí. Ella es Alma Abigail Pérez Ortiz, es licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, maestra en Ciencias del Comportamiento por la misma universidad. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado interinstitucional en Psicología con adscripción a la Universidad de Colima con el proyecto titulado Percepción terapéutica de prácticas de gaslighting en parejas, un análisis interseccional. Cuenta con diplomado en Estudios de Género, Pensamiento, Cultura y Sociedad por la Universidad de Guanajuato en 2021, certificación en impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal por Conocer y la SEP en 2024. Ha colaborado en diversas investigaciones desde 2010, visos de violencia en preescolar. En 2014 colaboró en el proyecto de investigación Experiencias de violencia en parejas, dentro y fuera de la heteronormatividad. Percepción terapéutica de prácticas de gaslighting en parejas, un análisis interseccional, entre otras. De 2022 a la fecha, coordinadora del programa social Décate School by Prudence en Zona Bajío. Pues, ¿qué les digo, amigos? Oye, aplauso, sí. te lo paso. Y pues muchas gracias, Abigail, por acompañarnos, por estar aquí para este gran programa. Bienvenida, de verdad. No, pues muchas gracias a las tres por la invitación, a todo el equipo, y pues vamos a ver qué va fluyendo aquí también. Claro. Muy Bien. conversación. Se va a poner buena, ¿verdad? Y pues bueno, me acompañan, como siempre, mis queridas amigas, Yadi y Jackie, que están aquí siempre en estos temas tan importantes. Hello, sí, ¿Cómo están? gracias Abby por estar aquí con nosotros. Sí, Gracias también a gracias ustedes. por los regalazos que nos dejaste aquí. Ay, no, qué bueno que les gustaron. Ah, sí, aquí van a estar viendo justamente los productos que vamos a estar regalando en un ratito más, pero que además en todas las sesiones presenciales vamos a tener productos Prudence para que puedan vivir una sexualidad libre, plena, consciente y sobre todo protegida. Bueno, ahora que ya te conocemos un poquito más en lo profesional, ¿verdad? Y digo poquito porque en realidad son semblanzas muy cortas que no explican la gran trayectoria que hay y el gran trabajo que hay detrás de todo eso. Se dice fácil investigar, se dice fácil estudiar, pero hay un gran camino detrás, Abigail. Pero yo quiero que en esta ocasión, más allá de tu profesión, de a lo que te dedicas, queremos conocerte a ti como persona. Entonces, pues vamos a hacer un jueguito
de algunas preguntas donde tú nos vas a ir respondiendo de manera lo más espontáneamente posible que se pueda para conocer quién es Abigail y con qué se relaciona Abigail. Muy ¿Sí? bien, ¿Sí? muy ¿Empezamos? bien. Empezamos. Adelante. Perfecto. Si fueras un condón Prudence, Abby, ¿qué sabor y textura tendrías y por qué? Ok, pues bueno, justo uno de nuestros más recientes sabores es a frutos rojos. Ujú. Yo creo que sería sabor a frutos rojos. Y textura, yo creo que sería doble lubricación. Mm, interesante. No, bueno, pues es que Con todo. aquí queda claro que Abigail es intensa. Claro. Le gustan las emociones fuertes. Muy bien, Abby, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué libro o película ha marcado tu vida y por qué? Ok, bueno, yo creo que de libros, recientemente leí uno que no sé si conocen a la autora, de hecho es de aquí de Aguascalientes, se llama Dalia de la Cerda, Ujú, Ujú. y leí un libro que se llama Perros de Reserva. ujú. Ok. Me cambió mucho como la perspectiva de muchas cosas sobre el feminismo y sobre muchos temas relacionados. Y creo que ha sido uno de los libros. Otras mujeres que corren con los lobos también, que me encantó también Sí. ese libro. Sí. Y pues yo creo que en cuanto a películas, me quedé pensando, pero me parece que, digo, va a sonar muy a Disney, pero Mulan ha sido una de las Ay, películas que también sí. me ha marcado Bueno, bastante. está bien, es Ajá. que a todas nos ha marcado Disney, ¿no? O sea, en realidad Sí. sí le debemos muchas cosas muy negativas del amor romántico y que nos hacen crear expectativas súper deshumanizantes, pero también creo que ya con conciencia podemos ahora verlas y separar, ¿no? Claro. Ciertos aprendizajes. Muy bien, a ver, ¿qué sigue? Vamos a seguir conociendo a Abigail. En una palabra, Abby, dinos, dinos una palabra que defina tu relación con la sexualidad. Una palabra, pues yo creo que sería como explorar Ujú, ujú, al sí, infinitivo. definitivamente, Sí. porque yo creo que no hay otra palabra que defina mejor la sexualidad que ser curiosos, que ser exploradores de nuestra sexualidad primero, ¿no? Entonces, ay, qué interesante, muy bonito. Y yo creo que nunca vamos a dejar de explorar y No, de no, aprender, nunca. ¿no? Muy bien. Exactamente. Abby, a ver, platícame, ¿qué es lo más desafiante y gratificante que has vivido en tu trabajo en DKT y en Prudence? Ok. Bueno, yo creo que lo más desafiante fue al principio, porque a mí como me toca toda la zona Bajío, pues al inicio no nos conocían como Decate School. Y lo que hicimos pues fue empezar a abrir camino. Lo difícil fue que nos abrieran las puertas de las escuelas, sobre todo de educación básica, que era como un poquito más complicado. Claro. Iniciamos pues con padres de familia para que se dieran cuenta de qué hablábamos, cómo lo trabajábamos. Y poco a poco pues ya afortunadamente las mismas escuelas nos han estado recomendando entre ellas y preguntando pues sobre nuestra agenda, sobre lo que hacemos. ¿Cuándo van a venir a ¿Cuándo van a venir con visitarnos? nosotros? Sí. Ajá. Y eso ha sido lo más difícil al inicio y yo creo, y la otra palabra, ¿cuál era? Gratificante. Creo que lo más gratificante, pues es sobre todo ver en las juventudes como el agradecimiento, ¿no? En esa parte como de, yo no sabía esto, no sabía ni siquiera que existía una diferencia entre lubricante corporal y lubricante íntimo, muchos mitos que todavía tienen sobre la sexualidad. Digo, ahora que va a Lina como con las pastillas de emergencia, con muchos Claro. métodos anticonceptivos, y que vean que pues la sexualidad no tiene que ser punitiva, sino que Ujú. nosotros tenemos un lema que se llama La escuela nunca fue tan divertida. Ay, súper. Sí. Entonces es como más o menos lo que nosotros manejamos, que también a través del juego, a través de diferentes dinámicas, ellos aprendan sobre muchos temas importantes, ¿no? Qué interesante. Sí. Claro. Qué interesante porque creo que a nosotros nos llegó a tocar que el tema de la sexualidad no lo enseñaban con miedo. Ujú. Sí. Qué padre que ahora se enseñe de una forma divertida. Ajá, y justo porque sí nos lo dieron en nivel básico, que fue primaria y secundaria, pero creo que se quedaban mucho en solo la higiene o solo métodos de protección, pero no iban como más a fondo, como que podía ser divertido, como que no te tenía que dar vergüenza pedir un condón.
Siento que sí hace falta, y qué gran trabajo están haciendo ustedes. Muchísimas gracias. Sí, es lo que tratamos de hacer todos los días. Claro, y seguir sumando espacios donde con apertura, con profesionalismo también, se hable de la educación sexual, se hable de la sexualidad de manera informada y para la educación. Sí. Pero bueno, ahorita vamos a adentrarnos más en ese tema porque yo creo que es un tema que vamos a desgajar, que tiene muchos matices, que tiene muchas tanto partes gratificantes como, híjole, muchas muy desafiantes, creo yo, actualmente. Pero bueno, ahorita vamos de lleno Seguimos con eso. con la otra. Abby, ¿por qué crees que la educación sexual integral es un derecho y una necesidad urgente? Bueno, es un derecho porque dentro de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos, pues se encuentra el derecho a la educación, ¿verdad? Y que esta educación pues debe de ser gratuita, debe de ser laica, debe de ser científica y no basada pues en el miedo, ¿no? Sino más bien en evidencia. Y en esa parte, bueno, desde ese punto creo que por eso es un derecho como tal, y que desde que somos pequeñitos, o sea, desde que tenemos capacidad de entendimiento, claro que pues dependiendo del nivel de desarrollo que tengamos, pues es lo que vamos a ir aprendiendo y comprendiendo, pero creo que en ese sentido es importante. Y también dentro de la importancia, pues desde la prevención. Yo creo que muchísimas cosas se podrían prevenir si diéramos educación sexual desde que somos pequeñitos, pues a lo mejor, no sé, desde la misma cuidado personal, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con otras personas, cómo podemos protegernos ante diferentes cuestiones, cosas muy importantes como el consentimiento, que a veces hasta que somos ya muy adultas o que ya tenemos un proceso de conciencia más pues procesado, empezamos a entender, ¿no? Que el consentimiento no es solamente tengo derecho a decir que sí o que no, Claro. sino Sí, que sí. tiene muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces Así creo que por eso es importante. Muy bien. Y Sí. justamente ahí es donde ya abrimos el tema de Ujú. manera muy puntual, porque la pregunta decía esa urgencia de la educación sexual. Yo creo que sí estamos en urgencia, no sé ustedes, pero yo sí pienso que hay una urgencia de la educación sexual integral Sí. y ha sido muy estigmatizada en muchas partes. Creo que históricamente em, la educación sexual siempre ha existido. O sea, en realidad hemos sido educados de alguna u otra forma en la sexualidad, en la represión, en el miedo, en el juicio, ¿sí? En creer que eso es lo más desviado, como hemos sido educados quizás en algunos puntos, pues de una manera más libre, adoptando y abrazando la sexualidad desde esa capacidad de entenderla como una energía vital. Sí. Creo que a lo largo de la historia ha habido civilizaciones justamente que la tenían y la tomaban como eso, como parte de una energía vital que te hacía estar aquí y ahora, ¿no? Y el erotismo también era celebrado. Sí. Sí es una realidad que con la llegada de la colonización, por ejemplo, de estas de religiones monoteístas, sobre todo, em, empezó a haber un control de la sexualidad, Sí. una normatividad de la sexualidad, ¿no? Sobre todo por temas de religión, pero patriarcales, Ujú, que buscaban controlar a las mujeres, la ujú. sexualidad de las mujeres. Sí, y también la de los hombres. Sí, sí, sí. O sea, la de los hombres y mujeres siempre ha sido controlada de unos con más permisión en la sexualidad. Un sitio que es habitable, ¿no? Ujú. Es un territorio habitable para los hombres permitido, Que les pertenece. que les pertenece. Pero la mujer no se nos permitió habitar la sexualidad. Al contrario, se nos quitó el derecho de habitarla, siendo que somos seres sexuados. Sí. Y tenemos placer y sentimos y nos movemos con sexualidad. Yo cuando me dicen, oye, es que tú hablas de erotismo, pero pues eso es la parte como, ¿cómo vas a educar en el erotismo si eso es lo más desviadillo? No, es lo más, yo creo que es lo más importante y de donde hay más desinformación, Sí. sobre todo por como dices, el consentimiento, las formas de prevenir, ITS, ¿sí, sí, sí? ETS. Sí, ETS. Este, sí creo que sí es como del que más se habla, pero el que más mito tiene. Imagínense si viviéramos una erótica, porque para mí la erótica
es esta capacidad de conectarme con la vida, es mi impulso de vida. Si nos remontamos a Sigmund Freud, por ejemplo, él hablaba de la libido, que es eros y tánatos, se dividía en estos impulsos de vida y de muerte que en muchas bibliografías se maneja así, ¿no? Como el impulso de vida y de muerte. Yo hace rato que platicábamos, les comentaba que para mí eros es ese impulso de vida, esa chispa que te invita a vivir. Y todo lo que construyes está basado en tu erótica, tu conexión con el placer. Y tánatos para mí es la carencia de la erótica, careces de ese impulso. Pero no quiere decir que no lo tengas o que desaparezca, siempre existe. Entonces, pues ahí es la gran disyuntiva en la historia, cómo nos han ido quitando esa capacidad de habitar nuestra sexualidad. Ahora, la educación sexual se nos ha dado de manera controlada. Sí. Aún hoy en día, Abigail, tú en este trabajo que tú haces, en realidad, que parece sumamente importante lo que está haciendo Decate School con todos estos profesionistas que llevan esta información de la sexualidad para darle forma a una nueva vivencia. No sé si te has topado con esta cuestión de están muy chiquitos, no les podemos hablar de eso, con papás enojados, por ejemplo, como cómo les van a hablar de sexo a mis hijos, como si hablarles de sexo es decir, mira, mijo, así cuando estén chiquitos, tú tienes un pene y lo vas a meter en una vagina, o sea, piensa, ¿qué se piensa en la gran mayoría de la cultura que es la educación sexual integral? ¿Con qué te has topado en ese camino? De hecho, fíjate que algo que me ha tocado mucho, sobre todo con padres y madres de familia, pues es que cuando hablamos de cómo hablar de sexualidad con mis hijos e hijas, pues a mí me gusta mucho iniciar y partir como o abrir la conversación preguntándoles, a ver, para ustedes, ¿qué es la sexualidad? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad. Y entonces, pues empiezan a reírse, pero así como una risa un poco nerviosa, otros están así como que, pues espantados, o sea, son reacciones y varias emociones que les provoca al inicio, donde pues primero es así como una especie de angustia y cuando ya empiezan a responder la mayoría de ellos y de ellas, pues mencionan, para mí es el sexo, ¿no? O son los métodos anticonceptivos. Se reduce como mucho a esa parte de la reproductividad y de la parte también, pues, erótica. Sin embargo, cuando ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con sexualidad en cuanto a lo integral, dicen: "Ah, eso también entonces es sexualidad, eso también tiene que ver con esto". Y justamente mucho de lo que ellos, pues, muestran es también de las principales emociones como temor, porque cuando hablamos de estadísticas, hablamos de que, pues, en México los jóvenes inician su vida sexual aproximadamente desde los 12 años, ¿no? Entonces, cuando les digo ese dato, porque hablamos también con muchos datos estadísticos, pues ellos se espantan porque dicen: "Ay, mi hijo tiene esta edad, está en la Mi hijo ya secundaria", tiene ¿no? 13. Exactamente. Y entonces empiezan también a quejarse mucho, por ejemplo, del uso de redes sociales, de pantallas, de todo, y justamente, pues, les empezamos a abrir un poquito el panorama de que, pues, también pues existe la violencia digital y eso también es parte de la sexualidad, Por que existe supuesto. también el grooming y eso también es parte de la sexualidad, que existen pues toda esta cuestión de los secretos malos, los secretos buenos, Ujú, desde la ujú, protección del abuso sexual infantil, por ejemplo, mm, y entonces su miedo que tienen inicialmente como que se cambia y ujú. entonces dicen, bueno, entonces no solo les tengo que hablar de esto, sino que también hay toda una gama de posibilidades y en ese sentido creo que, pues, es también algo muy bonito el trabajar con ellos, trabajar también con, profesorado, porque, pues, al final del día, muchas veces los jóvenes o los pequeños de primaria, secundaria, pues, preguntan, pues, desde lo que ven, desde lo que escuchan. Porque son educados por las redes, o sea, Exactamente. eso es inevitable. Pues, ¿quién no escucha, no sé, a lo mejor una canción de reguetón y que ya dijeron que pussy o que booty o que no sé, Ajá, sí, todas sí. estas palabras? Y entonces pues pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Y entonces, pues estamos como totalmente ya dentro de un contexto muy sexualizado. Y en esta parte, pues algo que nosotros sí tenemos muy claro es que hablar de educación sexual no va a incitarlos o a llevarlos a que inicien su vida Ujú. sexual, pues desde edades muy tempranas, sino que al contrario, ¿no? A lo mejor
no se van a dejar llevar tan fácilmente por los amigos, por Ujú. la presión social, por toda esta etapa de la pubertad, adolescencia, de yo Sí, quiero pertenecer y tengo que hacerlo, claro. sino que más bien pues lo van a hacer desde una decisión más consciente. Más consciente. Y yo siempre cuando hablo con padres de Ajá. familia, les quiero decir que yo les digo, ¿y qué les da miedo de que inicien su vida sexual a la edad que sientan la necesidad? Si es de manera consciente, informada y que saben lo que necesitan y lo que quieren, ¿no? O sea, yo creo que si educáramos desde muy pequeños, porque les digo, es que le tenemos miedo al inicio de la vida sexual. Ujú. Le tenemos miedo al inicio de que sientan placer. Le tenemos miedo a que inicien a autoexplorarse. Yo ahí tengo una duda, aprovechando ahorita que está aquí Abigail. Generalmente el laboratorio erótico está dirigido a personas de 21, de 21 años en adelante, ¿no? Pero me ha llegado a pasar que se acercan conmigo como psicóloga a preguntarme mamás que sus hijas a veces les piden juguetes como estos. Ajá. ¿Sí? Em, Desde lo que tú conoces, ¿qué tan recomendable? O por ejemplo, Jackie que tiene su tienda de sex shop, ¿qué se recomendaría en esa parte? ¿Alguna chica de 15 años? Eh, ¿Tú qué opinas sobre el tema? Fíjate que justamente también cuando estamos ahí en stands con jóvenes de prepa, de secundaria, pues es que también depende mucho de la pauta que nos dé la institución. O sea, a veces nos dice, sabes que si vienes, pero solo vas a hablar, bueno, queremos esta charla y no queremos que les des condones, ¿no? Porque la verdad es que luego los inflan y nos andan ahí como ofreciendo cosas. Bueno, sí. Que sirven para todo menos Ajá, para el para lo que propósito, es, ¿verdad? exacto. Pero justamente en esa parte, pues otro de los derechos sexuales es el derecho a disfrutar de nuestro Claro. cuerpo y de nuestro placer, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que pues sería una muy buena opción porque también en esta parte el conocernos, el saber qué sí nos gusta, qué no nos gusta, de qué manera, todas nuestras zonas erógenas y no centralizarlo solamente en una cuestión erótico penetrativa que es casi lo que siempre se piensa, ¿no? O sea, Claro. cuando hablamos del inicio de vida sexual, ahora que lo mencionabas, pues nos encontramos con mucha gente que dice, ay, entonces cuando yo hicimos masturbación mutua también fue una acercamiento. Sí, pues también Sí, lo fue. claro. Sí. Cuando por ahí me da mucha risa una anécdota de una amiga que aquí voy a quemar un poquito, no voy a decir su nombre, pero Ya nos recordaba- exhibiste. ya así. cuando estábamos en la prepa, Ujú. justamente, pues todas contando sus experiencias, ¿no? Ay, tú Ajá. ya hiciste tal y qué tal cosa, teníamos 14 años, ¿no? Entonces, pues una de ellas nos dice, yo ya hice sexo oral, ¿no? Y todas así de, caray, pues todas nos quedamos en blanco porque pues nadie había hecho sexo oral, ¿no? Claro. Entonces, cuando le preguntamos que a qué se refería, pues dijo, es que te dices cosas sucias con tu novio. Claro, que viene del oral. Ajá, Y me suena totalmente lógico. que por teléfono, ¿no? Y después cuando dijimos, caray, pues, pues creo que teníamos una idea muy, Como que todos. Ajá, sí, Sí. nos sacamos Yo- como mucho así Sí. pues pensábamos que era una cosa y entonces era otra, Claro. pero realmente, o sea, muchas veces nos manejamos desde la Sí. inocencia, o sea, Ujú. como desde esa parte, y justamente a eso voy, el inicio de vida sexual, pues va también desde descubrir qué zonas son como más placenteras, el saber también a lo mejor decirle a tu pareja o el tú misma, pues, porque somos responsables de nuestra propia, pues, sexualidad De también en nuestro esta placer, ajá, de nuestra exactamente. sexualidad. Y entonces en esa parte, pues desde ese mismo derecho, yo creo que también es pues una muy buena herramienta, pues a lo mejor empezar a explorar con estos juguetitos y el saber, ¿no? El saber que pues se tienen estas opciones y Claro. que no precisamente tienes que hacerlo con otra persona o que tenga Claro. que ser erótico Ujú. penetrativa, porque muchos de los principales miedos es, en el caso de las mujeres heterosexuales, por ejemplo, voy a embarazarme, ¿no? Sí. O me van a contagiar de tal cosa. Ahorita ya andan muchos memes y cosas así del VIH, por ejemplo, Sí. y todo el mundo, es que eres bien estigmatizado, ¿no? Que eres Sí. infiel y por eso. Y Ujú. piénsale antes de qué tal como si fuera un castigo, ¿no? O sea, Claro. como fuera un castigo y sigue siendo como Además, esta parte exactamente. punitiva, ¿no? Pero yo creo que sí sería muy buena opción como esa parte, el no verlo como, ay, estás de mañosa, de sucia o de tal cosa, Claro. porque pues al final del día es como algo que te va a ayudar también a Por liberar, supuesto. pues a lo mejor ciertas
hormonas de la felicidad y cierto, Dopamina. exactamente natural, ¿no? Endorfina. O sea, en vez de andar ahí como Al que alcance de tu buscando. mano. Ay, Exacto. De tu mano o de un beso de mucho. O del amor O chiquito. del amor o chiquito. de la mano de otro. Fíjense que en algún Sí, momento también se puede. en Ajá. algún momento una maestra decía, ojalá y en algún momento vendan juguetes para la erótica en adolescentes. Sí. Sí, O sea, porque eso sería un cambio radical sí. en la muy. visión de la sexualidad, además de que el autoconocimiento los llevaría a encuentros más conscientes, pero Sí. sobre todo no apresurados Exacto. Sí, pero, o sea, más conscientes, o no pero obligados, de ¿verdad? su placer propio. O Sí. sea, Exacto. ¿no? Antes, porque justo en el taller que dio Nat, la semana pasada, Hace 15 días, sí, creo, sí. decía una amiga, decía, es que no puedo creer que yo haya tocado más el cuerpo de otras personas, de parejas, que el propio. O sea, que yo no me conocía cosas, o sea, ¿cómo puede ser, no? Porque la fantasía siempre es, voy a agarrar a otra persona y alguien me va a agarrar a mí. Y no debería, la fantasía sería buscar tu autoplacer para que sepas pedir, ¿no? Y cómo compartirnos, porque Ajá, además nos compartimos desde una normativa muy represiva, ¿eh? O sí, sea, a las mujeres, a ver, otra vez vamos, tenemos una educación represiva. Se nos quitó la capacidad de habitar territorio, o sea, no nada más la sexualidad, sino el territorio. sí, No tenemos derecho a muchas cosas de manera inconsciente, aunque ya hay mucha información, van caminando las políticas públicas también, etcétera. Todavía creo yo, desde mi punto de vista, falta un camino muy largo para poder quitarnos un chip ancestral de represión, porque todavía tenemos ese de, no, pues yo no me puedo, que no me vea. O esta cuestión de la estética, ¿no? Que es muy violenta sí, además. Vamos a entender que la educación sexual integral, a mí me gustaría que las personas que nos escuchen, nos vean, entiendan qué es la educación sexual integral, porque no nada más vamos a hablar de la parte coital o falocentrista, de esta parte penetrativa de la sexualidad, que es una parte, no la podemos tampoco quitar, es una parte de la sexualidad. Pero la educación sexual integral es hablar de autoconocimiento, que ya estamos desgajando aquí, ¿no? Ese autoconocimiento de nuestro cuerpo, los derechos sexuales y sí, reproductivos, por ejemplo, que desconocemos. En estos derechos estamos hablando también de este derecho a decidir procrear o no, Exactamente. ujú, ¿sí? Que asusta mucho a la sociedad. Y luego también estamos hablando de consentimiento y límites, de esta capacidad de crear acuerdos cuando te decides compartir, por ejemplo, de cuáles son tus límites, cuáles son tus gustos, qué sí permites, qué no permites, etcétera, ¿no? El saber decir que no, mira, yo recuerdo cuando en mis 20s que salía a los antros, yo recuerdo que a veces los hombres llegaban y me agarraban de la cintura, ¿no? Así de, o sea, como si llegaran A poseer. y tienen Ujú, el derecho de llegar y, hola, ¿cómo estás? Y y el beso también así, todo baboso. yo no, es algo que no tolero, pero nunca se me dijo que tenía derecho de A decirle, decirles que no. oye, no me toques. Ajá. No, porque se nos enseñó a estar disponibles. Ajá, y es súper violento el que alguien llegue, "Ay, ¿de dónde saliste? Y invaden tu espacio personal. Y Ujú. estamos hablando de algo súper simple, Y ¿no? fíjate que es algo bien recurrente que justo en educación integral en sexualidad desde edades muy pequeñitas, yo les digo, a ver, ¿cuándo aprendimos a poner límites, no? O sea, desde el ejemplo de una bebecita de 3 años, ¿no? O sea, y saluda a tu abuelita, y saluda a no sé quién, pero Sí. saluda de beso, de Y a abrazo. fuerzas, ¿no? Y a veces los niños así como que yo no quiero y tienes que querer, ¿no? O sea, tienes que saludar, o ya no quieres a tu abuela porque no la saludaste, porque no Sí, la el chantaje, Ajá, ¿no? que típicamente pues recae mucho en la culpa, ¿no? Exacto. Y esa parte también inicial de decir, es que desde ahí empieza yo tengo el derecho a decir que no quiero, o sea, a lo mejor sí te saludé de hola y se acabó, ¿no? Oye, y Ujú. además es el derecho a decir que no, y cuando digo sí, tengo derecho a cambiar de opinión. Ajá, en O el sea, porque momento, también sí. es, ya dijiste que sí, ya te fregaste, ¿no? No, O y te sea, sientes como comprometida porque es verdad, como dice Yadi, te sentías con el compromiso de hasta de sonreír, ¿no? O sea, como de no decirle que no y no así de no.
sino, ay, qué, y Sí. así. Y es, o sea, ahorita en feria, y que estamos hablando del consentimiento, sabemos que chicas y chicos y chicas van a estar alcoholizados, que ahí ya no hay consentimiento, tienen que saber que aunque él, ella o ella diga en ese momento que sí y está alcoholizado, es que no, porque no está en sus 5 sentidos. Entonces tú no te puedes aprovechar de que la persona no está en sus 5 sentidos. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, la educación sexual integral también hablamos, o sea, ahorita ya hablamos de autoconocimiento, hemos estado hablando de derechos Hasta de sexuales, autoestima. de Sí. autoestima, de seguridad, pero viene también un tema que es también muy importante, que es la diversidad sexual y de género, que también es parte de la educación sexual integral, esta capacidad de aceptación, de apertura, de abrazar tu identidad, de reconocerla, de que a veces, fíjate, a mí me decía un consultante en algún momento, es que yo me siento que no entro en el molde. Ujú. Claro que no vas a entrar en el molde, pero no sabía quién era él, qué gustos tenía, qué orientaciones, cuál era su identidad, ¿no? Entonces, y muchas veces es muy castigada esta parte, o sea, familiarmente, socialmente. Entonces, también hablamos en la educación sexual integral de justamente diversidad sexual y de género. Venimos también hablando de prevención de abusos y violencia, Ujú. que todas las violencias también son parte de la educación sexual integral. A ver, yo he visto actualmente un aumento, bueno, sí, porque también lo he visto aumentar, esta hostilidad, esta capacidad hostil de, de, de responder ante las diferencias. Sobre todo en redes sociales se vuelve un tanto sencillo como descargar esta hostilidad de no entender las diferencias y no respetar las diferencias. Y entonces violentamos, digo, acaba de pasar algo muy lamentable, Sí. muy lamentable en Colombia, que no es Sí, solo en por Colombia, Sara. no es solo en Colombia, o sea, el transgénero, las personas transgénero, de verdad, si supieran la estadística, ¿saben cuál es la media de una mujer transgénero, por ejemplo? Pues no llegan a los 40. 35 Ujú. años No inventes. de media de vida mundial. ¿Por qué? Porque son altamente violentados, porque esa represión, ese juicio, esa segregación de la sociedad los lleva también muchas veces a tomar decisiones de desvivirse, por ejemplo, Ajá, ¿no? O sea, pero aparte la sociedad no siempre les da un trabajo y las obliga a salir a buscar trabajo en las esquinas, ujú. donde sufren de violencia, abusos, y no abusos solamente por parte de los clientes, sino hasta por parte de quien debería de ver por tu seguridad. Entonces, sí está súper, súper complicado la No es de situación. locos esa situación, o sea, es una decisión, es un derecho, Sí, el derecho a tu identidad. Exactamente. Yo aquí veo ¿Sí? dos puntos importantes. En el entendido de toda la diversidad, un punto a favor es que está muy padre el poder decir esto que siento, esto que soy tiene nombre, ujú, ¿sí? Y está muy padre que a veces sientes que no encajas en el molde y cuando te dicen, oye, mira, existe toda esta diversidad, está muy padre decir, ah, yo soy esta, ¿sí? O soy Eso varias, es que también se puede decir, soy esta y a veces ahí voy a la otra parte en donde a veces nos quieren poner una etiqueta, Ujú, ¿no? ujú. Voy a poner el ejemplo de algo que una vez me llegaron a compartir en consulta y lo vi en diversas ocasiones, es de que es que pensamos que nuestro sobrino es gay, ¿sí? Bueno, a ver, ¿y ya le preguntaste? No, pero, y es que, ¿cómo le hacemos? ¿Y cómo le ayudamos? Y no queremos que lo rechacen. Y ya le preguntaron a él, ¿y por qué crees que es? Y entonces, no, pues es que es muy amanerado, es muy afeminado. Y una vez llegué a conocer una persona que ya adulta que decía, mi expresión de género es femenina. La expresión, le gustaba pintarse las uñas, el cabello largo, pero mi orientación es soy hombre y tengo gusto por hombres,
¿sí? Entonces, en la familia, como lo veían con características femeninas, lo querían encasillar en que eres homosexual, ¿sí? Mm. Entonces es esta parte del desconocimiento y el de que la sociedad te quiere encasillar a fuerzas en Sí. una parte y si no, estás mal. Sí. De hecho, uno de los temas que manejamos mucho tiene que ver también con diversidades sexuales, tiene que ver también con lenguaje inclusivo, que es eso a los profesores les como que les mueve muchísimo. Y en esa parte también algo bien padre que es gratificante del trabajo es que cuando hablamos de toda la gama de posibilidades y que la sexualidad es tan fluida, o sea, al final del día, luego por ahí dicen, no, es que el típico chiste de los hombres, ¿no? De que a la crisis de los 40, así que ya Ajá. pasando los 40 que se salven, Ah. y cosas así. El 41, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, justamente hasta ese mismo miedo de ciertas zonas de sus cuerpos, como por ejemplo el ano, ¿no? O sea, que a lo mejor lo asocian mucho también con esta cuestión homosexual, por ejemplo, pero en ese sentido, pues mucho de esto que es mero desconocimiento, tiene que ver también con esta parte bien interesante. Nosotros usamos una mascotita que se llama, bueno, es una panterita de Prudence, donde explicamos esas diferencias en cuanto a el sexo biológico, la parte del Ujú. género, Ajá. la identificación con el género, la Ajá. orientación y toda la escala que hay de orientaciones, ¿no? Porque a veces también nada más dicen homosexual. Y cada o vez se van heterosexual. sumando más Exacto. también, Sí, ¿eh? O claro. sea, creo que ya hay cerca de, ¿qué? 120. Sí, hay, O sea, hay sí. muchísimas, Ajá, muchísimas mucha, formas, mucha ¿no? diversidad para elegir. Así que podemos Exacto. vivir bien divertidamente. Sí, sí, exactamente. Entonces, algo que me gusta mucho es esa parte, ¿no? O sea, en la sexualidad no hay nada prohibido, Ujú. pero también pues hay ciertas restricciones, ¿no? O sea, tiene que ser con consentimiento, Claro. tienes que respetar a la otra persona, o sea, también, que de hecho eso, a veces cuando trabajamos proyecto de vida es bien importante porque muchas veces la misma presión social ya en la época de los 20, por ejemplo, Ujú. es de, y no vas a tener hijos, y Uy, sí. es que no te vas ¿cómo dicen? Como Dejar un legado, el ajá, apellido, ¿no? Sí, Va a porque no morir. te dicen, no te vas a reproducir, pero no vas a tener hijos y luego cuando estés grande, ¿Quién Te va vas a morir cuidar? sola, Ajá, ¿verdad? exactamente, ¿no? ¿Y quién los va? Pues igual nos vamos y a quién morir los va a solos, ¿no? cuidar? Nada Sí. te garantiza que mueras acompañado, o sea. Sí, el marido y yo tenemos 30 y tantos años y también desde antes de casarnos dijimos, no queremos hijos. Y al principio el mundo así de, "Ah", y luego les dábamos el avión. Y ahorita ya todo el mundo lo sabe y ya es así como de, ya, o sea, es así de, Ya ya, lo déjenos superaron. en paz, ya lo superaron. Pero si eso parece hasta luto familiar, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, así como de... Yo una vez, yo Y los tengo, nietos, me tengo, vas a dejar sin nietos. tengo mi página de Facebook de psicóloga y una vez puse una tipo encuesta, ¿no? O algo así como de los beneficios de no tener hijos y se llenó de comentarios, ¿no? Y yo puse que yo disfrutaba de mi carrera, de esto, que yo era Es otra forma de me reproducirte, ¿eh? reproducía a Ujú. través de mi carrera, mis Dejabas tu legado proyectos, de esa forma. exactamente, ¿no? Y una persona me contestó, pues muy psicóloga y todo, pero te vas a quedar sola y no te va a cuidar nadie en tu vejez. Y Pues tú, fíjate que me estoy pero, pagando pero si vamos a poner una comuna entre amigos, Y yo decía, pero ¿y quién te dice que los hijos son para que te cuiden? sí, ¿No? para O sea, empezar, como que ¿qué no. carga tienen sus hijos? Sí, Ajá. sí. Y regresando, bueno, al tema, yo quería compartir algo que espero que alguien se sienta ahí, Identificado. identificado o que les lleve a explorar. Fíjense que yo, desde que empezamos este proyecto de laboratorio erótico tan interesante de Natalie, Sí, súper y recomendado. de que empezamos la maestría de terapia sexual y de pareja, platicaba yo con mi marido que hemos disfrutado más de nuestra sexualidad Claro. entre los dos. Eh, ¿A qué edad te enteraste? Pero mi desempeño sexual era más un sexo penetrativo. Ujú, ujú. Y, ay, qué vergüenza. Pero yo no conocía el clítoris. Claro. O sea, Ujú. obvio, sí lo conocía, pero yo recuerdo que ni siquiera era algo disfrutable para mí, porque Ujú. ni siquiera yo sabía cómo se tocaba. Sí, sí, O sea, sí. te lastimabas. Si alguien quería hacerlo, si alguien quería intentar tocarme, para mí era muy sensible.
ni yo tampoco hacia un autoerotismo. Y yo lo empecé a ok. hacer a mis 34 años. No manches, amiga. Ajá, Me o sea, hubieras dicho, yo te digo. o sea, hacía otras cosas, Sí. disfrutaba otras cosas, pero, o sea, yo empezamos, mi esposo y yo, a practicar y, no, hombre, yo le decía, esto nunca se había sentido. Entonces, es algo Sí. que incluso aquí te lo quiero compartir enfrente porque yo sé que Natalie siempre su objetivo es ese. Y yo te quiero compartir que este disfrute entre el marido y yo lo empezamos a vivir a través de estar escuchando este tipo de programas, ¿sí? Y eso Sí. es maravilloso. Y Sí. suena, porque yo a veces lo platico con mis pacientes, ¿no? Y me dicen, ay, esto yo sí lo sabía, o, pero en serio, y no, sí, porque el marido y yo empezamos a buscar entre prueba y error el ritmo, Qué padre. y fue maravilloso, Sí. no, estamos, Oiga, oye, yo, bueno, siempre que yo me hablan de esto, porque realmente luego llegan a mí personas que me dicen, oye, cuando te conocí, cuando escuché que dijiste, cuando fui a consulta, cuando tal, yo cambié mi vida con esto, ¿no? A veces pensamos que las personas que estamos acá sentadas tenemos la vida resuelta sexualmente, bueno, fuera, ¿no? ay, Que la información que hemos obtenido nos hace súper libertinas, porque además tienen un estigma, o sea, mujer, sexóloga, habla de erotismo y orgasmos, no, Maometa y todo. es perversa hasta bonita, tiene que estar disponible siempre, 24/7, ¿no? Sí. O sea, la cogedera está con todo, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, la verdad es que nosotros somos seres humanos que también fuimos educadas bajo el esquema que Sí. todos los que ustedes que nos están viendo han sido educados. Sí. También nos topamos con nuestros tabús, también nos topamos con cosas que no conocíamos y que decimos, oh, wow, esta es una posibilidad en mi Ajá. vida, Sí. ¿sí? De 1,000,000,000 de posibilidades. Entonces, justo Laboratorio Erótico va dirigida a la educación sexual integral en la vida adulta. Porque yo considero, fíjense, aun y cuando Sí. yo tengo mi primer posgrado es en psicoterapia gestal infantil, pero yo nunca me dediqué a niños, me dediqué a los papás, ¿sí? claro. Y al adulto. ¿Por qué? Porque creo que ahí depende todo el bienestar de las infancias y las Sí, adolescencias. totalmente. Ahora, imagínense el choque informativo y el choque de ideas y de conceptos que tiene un adolescente, ¿no? O una infancia, cuando ve una información súper sacada de contexto de la educación sexual integral en redes sociales o en las letras de canciones, y de repente, además permitido por papás Sí. y mamás, Ajá. ¿sí? Sí. Y de repente, cuando empieza a tener actitudes de sexualidad, ¿sí? De autoexploración, de dudas de su identidad, de genuinas dudas de su identidad, ¿no? De su diversidad sexual, de la parte de placer, del autoconocimiento, etcétera, etcétera. Ahí es cuando dicen, no, los papás, Claro. no, estás mal, tenemos que llevar a terapia, ¿no? Sí. Entonces, ese choque entre, bueno, pero ¿por qué me dejas de escuchar esto? O sea, no lo piensan así, pero es Sí, cómo hay total. permiso para ciertas cosas y una represión muy fuerte para otras. Ese choque contracultural hace que haya una vivencia muy represiva de la sexualidad y además desinformada y además de manera muy inconsciente y creyendo que se tiene que cumplir una normativa o la que escucho acá, la que me dicen los amigos, pero que los papás reprimen. O sea, no hables de sexo, pero escucha reggaetón. Ajá. Sí, es como muy mucho, ¿no? Ujú. De hecho, en esta parte también muchas de las juventudes, cuando se les pregunta de dónde aprenden sobre sexualidad, la mitad menciona que de redes sociales. Ujú. Actualmente muchas personas en secundaria me han dicho que de TikTok Sí. y la otra mitad de amigos. Ujú. Entonces, pues, ¿dónde queda la escuela? ¿Dónde quedan los papás? Pues no hay como No, no tanto se habla, porcentaje no. exactamente. Mm, mm. Y en esta parte, pues también, uno de los temas también muy importantes en ese sentido es
las expresiones gráficas de la sexualidad, ¿no? A veces, pues ven porno, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de una vez que fue sin querer, o sea, nadie me lo cree, pero sí fue sin querer. Yo estaba buscando ahí algo que ver en la televisión Sí. Y de y repente, teníamos cable, teníamos cable y pues mis papás no controlaron, yo creo que No, no no, se el imaginó. permiso, ¿no? Y entonces yo en ese tiempo, digo, no sé si existe todavía, le cambié a Golden 2 Ajá. Y error. y yo así de... A mí me encantaba, ¿eh? No, o sea, yo... Yo luego ya lo buscaba, pero por de verdad. Sí, o sea, esa primera vez que yo me encuentro, me dije, ah, caray, yo estaba buscando una película, Es muy pero... impactante. Sí, Sí. y pues ya, o sea, ya de repente sí le cambiaba ahí como que, Ya ay, después qué, Emanuel 1, qué Emanuel 2, distraída. Pero, o sea, son cosas que te encuentras y que pues jamás me explicaron así de que yo iba a poder ver eso en televisión, Claro. o sea, yo tenía mi cuarto para mí sola y Claro. todo, y pues claro que en la exploración y en todo, pues ves Hay algo y dices, estimulación. ajá, exactamente. Y pues así como eso, pues muchas otras cosas, pero que actualmente, digo, yo soy de la época o sea, nací hace muchos años, pero, No digas eso, amiga, por favor. pero actualmente, por Sí, yo ejemplo, sí. pero a lo que me refiero es que actualmente, por ejemplo, pues, o sea, yo no tenía los celulares y cosas Ajá, así, sí, era sí. de televisión, y actualmente, pues, en esta parte de los juegos, de todo lo digital, pues hay también mucho contacto hasta con personas adultas, Ujú. de niños, por ejemplo, y que entonces las conversaciones no son como de, ay, ¿y Sí. qué te gusta jugar o tal cosa? Claro. Sino que muchas de esas conversaciones Sí, son grooming. con connotación sexual, ¿no? Claro. Sí. Claro. No, y Entonces, aparte que nadie te da la seguridad de quién esté que sea hablando. realmente. Ajá. Ujú. Porque de hecho, con las IAs ya puedes reproducir Exacto. voz, ya puedes reproducir No, imagen, está ya puedes reproducir. gravísimo. Sí, Hasta puedes sí. modificar la fotografía, ¿no? De, Sí, del sí, perfil. está complicado. La verdad es que sí tienen que hablarle a sus hijos ustedes antes de que se enteren por otros medios y que Porque lo sea, van a ver. ajá, sí, o sea, Pero sí, cuando o sea, ya, cuando tú tienes una comunicación directa, abierta, informada, que lo De confianza. acompañas de confianza, cuando se topan con esta información es de, ay, esto a mí no me lo venden, ¿no? ajá. Claro. Ustedes saben cómo discernir la información recibida. Ujú. Y aparte de películas para adultos, la otra vez estaba viendo una, creo que hasta lo compartí en el programa anterior, que Prudence, había puesto una imagen de que también a los hombres en el pene, respecto al tamaño, los traumaban, ¿no? Sí. Porque yo en un momento no sé por qué, yo decía, es que a la mujer la ponen en un lugar donde, no manches, o sea, todas de piel blanca, una vulva rosita, sin pelitos, ¿sí me Que explico? se ve que huele A rosas. a rosita, sí. Ajá, pero A también, rosita fresita. Una picafresa. Una ajá, pica fresa. pero también en los varones crea ¿cómo se puede decir? Expectativa. Sí, o sea, ¿quién va a tener o sea, un tamaño, un color, un lunar en la nalga? ¿Sí me explico? Una erección de tanto Ajá, tiempo, va a durar una duración. días, ¿no? Bueno, no sé qué nos enseñaron en esta educación que recibimos informal, porque la que recibimos formal nos dio miedo de enfermarnos y Sí, miedo de embarazarnos. Embarazar, O sí. sea, no hay otra opción. Sí, yo estuve O te enfermas o te embarazas. ajá, en una escuela de mujeres, y no manches, a todas horas nos ponían, como abortos bien, Ay, mi piernita. ajá, sí, Ujú. ay, no, Sí, sí. lo sueño, ay, sí. Sí. No, y te enseñaban las vaginas o penes así llenos de Sí. granos. Todo era Y, muy violento. Sí, Sí, era una sí. educación. pues O sea, claro que decías, sí. ¿qué? Dices, no puedo ver porno, pero sí me enseñas un pene enfermo. O sea, y no digo que esté mal, pues, que sepamos que puede haber enfermedades de transmisión sexual, por supuesto, que justo Prudence, muy preocupado por esta situación, ellos tienen un programa de donación Ujú. de condones. Creo que por cada condón que se compra, regalan otro condón, Ujú. ¿no? Entonces, imagínense, cada que ustedes compran condones Prudence, están aportando a que gente que no accede Ujú. o que viven en situaciones vulnerables y violentas puedan acceder a una sexualidad más protegida. Eso a mí me parece muy bien, pero papás, no le tengan miedo a que sus hijos traigan un condón en la bolsa. Es No, qué más, mejor. pónganselos, compren cajas y Y una pónganlas. condonera para que le Claro. Sí. Oye, Abby, platícanos un poquito, ¿qué es lo que traemos, qué nos traes por acá? Pero estas son unas pequeñas muestras. Tenemos, como ya sabrán,
diferentes presentaciones, tanto por cantidades, hay vitroleros de 50, de 100 piezas, y tenemos también cajitas de 20, cajitas de 10, de 3, de 5, dependiendo. Hay de los que son de sabores, como por ejemplo este nuevo sabor a mora. Por ahí, si alguien lo quiere abrir, oler, probar. A ver, tú Acuérdense ya que quieres son la así mera buena como- aquí para Yo soy la sí, catadora, sí, sí. hermana. la catadora Ya de desde que sabores. probé el lubricante Mira, anal, ya ya desde no que va lo a atrás. abriste con los dientes, taché. Sí, sí, Ajá. Pero no la de gustar, gente, no es lo mismo. sí, cuando ya se vaya a utilizar para algo erótico penetrativo, no. Sabe bueno. Y ¿Quieres? también todos los condones, dependiendo del sabor y el aroma, van a ser de colores diferentes. Huele rico, ¿eh? Sí. Oye, sí. Ese, A aparte ver, de marido, que, ven. ese aparte de que es de mora, también Sí. es más delgado. Algo que nos comentaban Y muchas yo. veces era que los de sabor eran más gruesos y pues también no les agradaba. Entonces en esta parte, pues aparte de que son de un sabor muy rico que es la mora, por ahí decíamos una ginebrita o algo se antoja. Ándale, rico. ándale. Exactamente, pues también es más delgado, ¿no? Ujú. Tenemos muy padre. que también es sabor y aroma a fresa. A ver. Este también está muy rico. Ya lo voy a abrir como Este, se debe, sí. gente, no me regañen. Y Ya también, todo pues, babeado, sí, por guácala, mira. ejemplo, ¡Ay, horrible! tenemos también Ay, sabor horrible, a no puedo. cola o a soda, se podría decir, que bueno, no Ujú. lo traigo en este momento. Generalmente pueden saber a cola. Sí, para eso sí sabe bueno cómo va. De hecho, causa un poco de risa también lo digo de cola y Sí. también los chavos así, ¿no? No, Pero, amigo, está bien difícil no abrirlo con los dientes. no, Es que ajá, y traemos el lubricante. este, por ejemplo, no tiene ni Sí. sabor ni aroma. Ah, mira, ya lo abrió Pero, ella. Es heladito, gente. Sí, exactamente. Tienen abre fácil y ya lo recorremos un No, poquito. pues es que, mija, Ese es doble lubricación, es full sensitive, no tiene sabor, no tiene aroma. Sin embargo, A ver. tampoco huele ni sabe a látex. Miren. Ese no huele ni sabe a látex. Oye, pero sí está ultra delgado, Sí, ¿verdad? Sí, también mira, son hazle así efectos. como yo le hice. Pero si hablamos de delgadez, este Prudencero es también. Enséñanos más a delgado. abrirlo, amiga, porque Mira, ya lo ves que aquí- tendríamos, bueno, antes de Ajá. abrirlo tenemos que checar el empaque. Ujú. Tendríamos que checar la caducidad, caducidad. mayo de 2028, que bueno, está completamente bien el empaque. Súper lubricado Sí, este, esa es ¿verdad? doble lubricación. Y lo que se trata o se recomienda de hacer es que se recorra un poquito acá el condón para que tampoco Ujú. lo vayamos a trazar. Me- Y del también abre me fácil, gustó que son este. estos como cerritos Ay, me que tiene aquí, tenemos este Prudencero, que es más delgado todavía que dice full ¡Ay, sí, muchachos! Oigan, y Exactamente, ese es el más Mira, delgado. métele el dedillo. Y para, agárrale para el otro. los hombres, por agárralo ejemplo, que acá, dicen mira. que les aprieta, Ajá. que sienten que les lastima, no voy a demeritar eso, porque a lo mejor es cierto que lo sienten. Yo les recomiendo, porque en realidad Y a mí esto se no me debe rompió con las uñas. de contracturar, son materiales que son ultra Flexibles. elásticos. Entonces, Elásticos. lo que yo les recomiendo, un tip que les doy es que utilicen condones para autoexplorarse, para masturbarse. De esa forma van a empezarse a acostumbrar a su erección con condón. Entonces, ese podría ser un tip. Y ahí que ustedes jueguen con la capacidad de reconocer el material del condón y su pene, Sí, ¿no? pero el delgadito no manches. Está súper Sí, sensitivo. El de mora está Riquísimo. Y también es sensitivo ya. Ah. Y tenemos también, pues justo para esto que mencionas, Sí. puede haber de dos, ¿no? Gracias. O chavos que también se acercan y dicen, es que fíjate que a mí, lejos de que me apriete, se me sale. O sea, También. ajá, exactamente. Entonces, tenemos por ahí también un anillito vibrador que puede servir para dos cosas, a lo mejor para detener también El condón. Ujú. y pues también para Ujú. mayor sensación, ¿no? Y Esa parte. también que sepan identificar el material que más les conviene Sí. para su tipo de erección, para su tipo de pene, para su forma, para su Exacto. tamaño, y que también de repente tienen ahí, pueden ver que algunos pueden a lo mejor abrir un poquito más. Sí. Ustedes exploren con eso porque en realidad, créanme, más vale a tiempo que ustedes sepan manejar y vivir su sexualidad protegidos que en realidad después puedan tener alguna consecuencia, ¿no? De Sí. hecho, esos condones que también son un poquito más anchos de la Ujú. punta del receptáculo, tenemos el Mutual,
que es un poquito más grande. De hecho, creo que por ahí hay una cajita de Mutual en esos. Y si nosotros comparamos la misma bolsita del condón, es un poco más grande. Ah, ok. De hecho, aquí en esta parte del receptáculo está un poquito más ancho Ujú. y también es más Ah, grande. Solo que, bueno, ese no tiene ni sabor, ni aroma, ni No, nada, pero pues funciona también en esa es para parte. lo que es. Exactamente. Y pues por ahí a veces nos preguntan, es que ¿por qué tienen sabores? Y ya pues Ujú. explico Claro, un poquito porque acuérdense es que hay parte la de la educación. diversidad Ujú. erótica también, ¿no? sí, es Eso más es grande. más grande. Y si lo abres, A ver, ya me dijeron cómo. A ver, vamos. Hermana, sí estoy para bien que vean lubricada. cómo es. ¿Te ayuda? Sí. O sea, no hay No, pretexto. pues, ¿Ya se dan cuenta? Siempre termino bien lubricada. Sí. O sea, Yo también. oigan, se me ocurre de repente, hay que planear una sesión especial de laboratorio erótico donde hablemos específicamente del uso de los Sí, se ve antifecundativos, sí, ¿no? O sea, Sí, lo del es más ajá. amplio. Sí. igual vienes otra vez y Sí. entonces en conjunto hacemos un taller padrísimo. Una cata también de... A ver, ahí en los Sí. comentarios quienes nos vean, díganles, ¿les gustaría que tuviéramos un taller, una sesión especial de laboratorio erótico donde hablemos de anticonceptivos, donde hablemos de cómo colocarlos, de cómo se puede utilizar de manera Sí. divertida Sí. también, ¿no? Y díganos qué edades les gustaría, para qué edades les gustaría también abrirlo. Queremos saber qué edades tienen y quiénes son los que más nos ven, conocerlos. Fíjate, se me hizo más padre que este se siente mucho más. ¿Cuál es el mutual? El Mutual A es ver, ¿me dejan? Mira. Ay, amiga. Esto. A mí se me encantó que está... El cero. Sí, Ajá. no Sí, el cero es manches. muy delgado. Me encantó Y el me cero. gustaría que también nada más Ujú. sintieran, este es El un lubricante íntimo, sabor aroma fresa. Lo pueden sentir, lo pueden oler, lo pueden probar. ¿Es de base? Agua. Nada más, pura agua. Ah, De hecho, es el más recomendable. sí. Si Ya ustedes no me lo puedo sienten, quitar. No, sí, sí. de hecho, y yo quién le quita. De hecho, si lo sientes, es muy similar también a la lubricación. Ah, claro, no, Ajá, natural. Está hemos, muy padre. Y huele riquísimo. además la consistencia es muy parecida Sí. a A la la natural. lubricación, Por justamente. más que haya Ajá, tanta fricción. exactamente. Entonces, híjole, es bien importante que de verdad aprendamos a conocer nuestro cuerpo, a protegernos, ¿Cómo? a utilizar estas lubricaciones que nos ofrece Prudence, estos lubricantes que nos ofrece Prudence. Fíjate que en la sesión que hicimos, mostramos este lubricante, dimos de Ujú. este lubricante en la sesión especial para mujeres Sí, y es súper, súper cómodo y les gustó muchísimo. sí, es Entonces, muy rico. este, De hecho, yo por ahí les digo, si están a dieta o si tienen algún tema con Ujú. el azúcar, pues estén endulzados con stevia. ¡Ay, Aparte de todo. súper Sí. padre! Sí, aparte de todo también. Saludables. Eso pasa. así todavía bien lubricados. Un bajón de azúcar. Pásenme un lubricante. A diferencia de este otro lubricante, bueno, también es base de agua, pero es un lubricante corporal. Ah, Este es, pues, un poquito como... Sí se puede utilizar para la penetración, pero se va a sacar un poquito más rápido. Ujú. Entonces, este se utiliza como, bueno, se recomienda a lo mejor para un masajito, que, Ay, de qué que, ay, rico. masajeme la pierna y luego ya se va como por otro lado. Ajá, Puede- súper puede padre. Primero ese y luego este. Exactamente, puede ayudar Sí, también sí, para de hecho esta sí se ve, parte. mira. Sí, pero ese Así de yo, sabor, ¿qué pasó? todos así, sabor y aroma natural. Muy Hay bien. también de mango, de grosella, de uva. La verdad es que huelen Sí. y saben muy bien también. Por ahí pues podrían también probarlos. Ese también es comestible. Ujú. Ah, perfecto. Y pues sí, si ya sienten ese, a diferencia del otro, la textura es completamente, Más, pues más un poquito más ligera. ligera, Ujú. exactamente. Sí, Es por lo que les digo que sí con fricción. sí, este sí lo he llega- utilizado, la sí, verdad, sí. sí, Este sí está es muy de mis padre, la favoritos. verdad. Bueno, pues casi ya llegamos al final, pero yo quiero nada más así ya para ir cerrando. Prudence también tiene una línea de Sí, está juguetes súper rico. eróticos, súper recomendables para la autoexploración femenina y, ¿por qué no?, en pareja también, ¿no? Y este es un succionador, ¿cómo se llama? El juguetito, Sí. Bésame mucho. Es Tiene el, 3 en no, uno. pues sí, es que sí. Bésame. Sí, Trae es su que sí, porque además lengüita. no lo alcanzan a ver a lo mejor, amigos, pero Pero- trae su lengüita y trae la parte del Del succionador. succionador Y y en la atrás. parte de atrás un vibrador. Y en la parte de Ajá, atrás es un vibrador. como una huellita vibradora. Ay, Dios mío. Y Muy tiene varios niveles de Guárdamelo, mi vibración. amor. Ah, Por ahí les digo que también esta lengüita se va a mover al ritmo que quieran. sí.
no se va a calambrar, no le va a dar sed, no va a cagar tampoco ahí. No se Ah, cansa, maravilloso. Y está Está muy el, padre. ¿cómo se llama este? Eso se llama amor chiquito. El amor chiquito, que deberían de sentir la potencia. Bueno, lo voy a poner en el micrófono. Miren, Mira, Cali, ponlo Cali. aquí. Ajá. Es una Sí, potencia le dimos. maravillosa que realmente, y camina, además. Ah, Aquí se ve. ¡Wow! oigan, si un día en una grabación del podcast nos ven a todas así, sí, ya saben por qué fue. A ver, me pasas ese? Ambos el otro. son recargables, Ah. son resistentes al agua, porque también algo muy importante es la higiene Sí, con los claro. juguetes Sí. sexuales, y más si se comparten con algún Sí. vínculo, alguna pareja. Son resistentes, pero no son sumergibles. Ya si quieren estar ahí en el jacuzzi o Sí, no, porque a veces les dices que son resistentes al agua y se meten con ellos Sí. a las albercas, ¿no? Exacto. O al mar. Sí, o al mar, No, sí. no es resistente al mar ni a las albercas, Increíble. pero sí se puede lavar. Mira, Sí. Afrodisia tiene un jaboncito Ujú. especial para Para lavar los juguetes. juguetitos. Bueno, pues ya llegamos al final, amigos. Sí. Abigail, muchas gracias por este programa que estuvo muy bonito, muy educativo, pero sobre todo que nos abre una posibilidad infinita de elecciones de vida sexual. Entonces, no le tengan miedo a la educación sexual integral. De verdad están de la mano de los mejores, de expertos profesionales, que estamos además interesados en este viaje transformador, que acompañamos a personas a transformar sus vidas, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias, Abigail. Si nos puedes dar redes sociales, por favor, de, no sé, si quieras dar tuyas o de DKT o de Prudence. Ok, pues sí, bueno, nosotros estamos en redes sociales como Décate México, aunque estamos en más de 110 países alrededor del mundo, pues aquí en México estamos como Décate México, somos pertenecientes a la zona de Latam, y estamos también como Condones Prudence en diferentes redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, tenemos también LinkedIn, varias redes, estamos en YouTube también. Y tenemos pues toda esta educación sexual integral alrededor de toda la República. Estamos en diferentes zonas. Y pues algo que me gustaría también mencionar, que no lo hice, pero Prudence dona el 98% de sus ganancias a causas sociales. Y gracias a ello es que nosotros vamos a las escuelas, a las empresas, sin cobrarles absolutamente nada. Todo es gratuito. Ok. Entonces, esa parte, la verdad, es una labor muy padre, Sí, porque sí. aparte de que Prudence tiene mucha calidad, mucha variedad, pues tiene todas estos beneficios, estos programas sociales. Y pues a ver, ¿cuánto nos vas a...? No se cobra nada. Y esas son las redes. Igual en Zona Bajío, no sé si pueda dar el Sí, número sí. de WhatsApp Sí. de nosotros, que es no me lo sé, pero es 5580 1021 64. A través de este WhatsApp o de correo, pues nosotros vamos viendo agenda y vamos a diferentes lugares. Bueno, en mi caso... A ver, vuélvelo a repetir para quien... 5580 1021 64. Entonces, pues hacemos ahí diferentes campañas. Tenemos por ahora una campaña de Silver Care, que es nuestro DIU de plata. Tenemos el Mini, que es para mujeres que no han Y tenido que no es hijos. hormonal. No es hormonal. Y que la verdad está muy padre porque, a diferencia de otros DIUs que son un poquito más rígidos y que luego la gente dice que duele y qué tal, tenemos la opción de que es Mini, que aparte pues es muy flexible. Y que también, pues nuestros costos de campaña son muy accesibles. Por ahí si quieren en algún momento también alguna empresa, alguien, me interesan los DIUs, pues también nos pueden contactar y lo podemos hacer como campaña. Perfecto. Pues muchas gracias y bueno, ya nada más nos queda rapidísimo las redes sociales también de Jackie, de Yadi. Afrodisia ATM en Instagram, Afrodisia en Facebook y Jackie Afrodisia en TikTok. Yo estoy como psicóloga Yadi Ruiz en Facebook y estoy como Yara, que es la que le apoya la venta al laboratorio erótico. Estoy en Facebook e Instagram, Yara Eventos. Y ya.
Ay, Amarel Sexualidad también. Sí, en Facebook. Acuérdate. Bueno, y queridos amigos, muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguir a Laboratorio Erótico en todas sus plataformas, así como Laboratorio Erótico nos encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, y esperemos en más plataformas prontamente, ¿verdad? También no se olviden de que Laboratorio Erótico tiene sesiones presenciales que se dan cada mes. Estén atentos y atentas a nuestra información para que no falten, porque vamos a tener, Prudence nos ha cobijado mucho, quiero decirles, muchas gracias, de verdad, porque nosotros en este apasionado camino de educar en la vida adulta la sexualidad, nos es muy importante que estas marcas, que estos proyectos, que estas grandes marcas internacionales volteen a ver un proyecto que tiene mucho corazón, mucha pasión y muchas ganas de que sus vidas sean cada vez más acercadas al bienestar erótico, sexual, afectivo, diverso, etcétera. Entonces, todo esto lo estamos también donando gracias a Prudence en nuestros laboratorios eróticos presenciales. Muchas gracias y no se olviden que el placer, el conocimiento y la libertad sean siempre parte de su vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao. Esto fue Laboratorio Erótico, donde el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Te esperamos en el próximo episodio para seguir experimentando juntos.